Tenemos en este texto, hermanos, una preciosa lista de personas quienes están íntimamente relacionadas a la vida de Pablo. No solo a lo relacionado al ministerio específicamente, aunque separar, si somos sinceros, separar la vida secular de Pablo de la vida ministerial es una tarea muy difícil, porque era una, realmente, como hemos visto en el día de ayer, no existe tal cosa como la vida secular y la vida espiritual, sino también ellos no solamente le ayudaban en su ministerio, sino en su vida personal e íntima. Por momentos, si nosotros nos hacemos una imagen de Pablo en nuestra mente, podemos errar por algunos segundos e imaginarnos a una persona implacable y solitaria, como que se llevaba puesto al mundo, como una persona fuerte, temeraria, alguien que por ahí no se relacionaba con nadie, pero ellos se relacionaban con Pablo, pero Pablo no tenía amigos, como una persona que no necesitaba de otros porque tengo al Señor y yo. Creo que hacemos muchas veces esas ideas de todas las personas que leemos en la Biblia como personas que fuertes. Y sin embargo, si fuéramos bíblicos, veríamos que lejos de eso era Pablo. Pablo, para desmentir esta imagen en nuestra mente, en muchos textos, se lo muestra rodeado de personas. Este texto es uno de los tantos textos donde él saluda, manda, exhorta, menciona. Otro texto muy fuerte es Romanos 16, donde hay un montón de personas que él menciona, que lo rodean para su ministerio y para la revitalización de su vida. Nunca se lo ve solo a Pablo. Las únicas 2 veces donde se lo ve solo fue cuando fue a Atenas y se quedó solo provisoriamente y estratégicamente por un momento, y luego se encontró con Silas y Timoteo en Corinto. Pero fue como una decisión estratégica. Yo voy para Atenas, ustedes quédense por acá, nos encontramos allá. Y ya no pudo aguantar mucho, predicó el evangelio en Atenas y ya se encontró con personas en Atenas salva y ya empezó a encontrar a Priscila y Aquila y ya volvió otra vez a unirse a personas hasta que Silas y Timoteo lo reencontraron. La otra vez que lo vemos solo era cuando ya estaba a punto de ser ejecutado. En su primera defensa, él dice en 2 Timoteo 4:16, estuve solo, pero menciona, pero el Señor estuvo conmigo. Hemos cantado canciones recién de la salvación es el Señor, Él es mi refugio, Él es la gracia que me sostiene. Y yo les quiero decir algo, hermanos, la forma más palpable de ver el refugio, el sostén, el confort, la fortaleza, el aliento de Dios es a través de la comunidad de la fe. Es a través de las relaciones. Es a través de amigos, de hermanos, como vamos a leer ahora, que están cerca, que son, la palabra amigo es mejor traducida como el prójimo, ¿sí? Y el prójimo lo vamos a mejor traducir como el próximo. Y entonces podemos concluir que tu amigo es el que está al lado, es tu prójimo, es el que le sigue, el que tenés al lado. Amarás a tu prójimo, habla de amarás al que tenés a tu alrededor, en tu andar, en tu peregrinaje. ¿Quién es tu prójimo si sos casado? Tu esposa. ¿Quién es tu prójimo si sos papá? Tus hijos. ¿Quién es tu prójimo si te congregás en una iglesia sana? Tus hermanos. ¿Quién es tu prójimo en tu trabajo? Tus compañeros de trabajo. A ellos tenés que amar y predicarles el evangelio si no son del Señor. Quizás se vuelvan amigos. Para Pablo era importante sus amistades. Un predicador, Carballosa, dijo, cultivar sus relaciones de una manera cristocéntrica. El asunto que estaremos hoy viendo, y son 5 virtudes muy rápidas, pero el asunto que estaremos tratando la pregunta es, ¿qué características, qué virtudes espirituales debo anhelar en mi vida para
escucharon bien, en mi vida para cultivar amistades significativas. Porque quizás vos hoy estás parado y decís, voy a tomar nota voy a volverme un radar de amigos, porque yo sí estoy en condiciones de ser buen amigo, entonces, ¿cómo tiene que ser el amigo que tengo que buscar? Así, así, así. No. Hermano, vamos a ver 5 virtudes que tiene que haber en tu vida. En tu vida. Y si vos sos así, lo más probable es que tengas amigos. Es que tengas amigos. Tengas prójimos. Tengas próximos. Tengas relaciones significativas. ¿Cuáles son esas 5? Vamos a ver una relación fiel que consuela. Otra virtud, un compañerismo leal que estimula. Lo tercero, un interés esforzado y genuino. Lo cuarto, un vínculo edificante que alienta. Y lo quinto, una sinceridad que nos compromete. Vamos con el primero entonces. Leamos juntos. Primer punto, una relación fiel que consuela. Del 7 al 9 hemos leído, dice, en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Luego leemos el 9. Cuando Pablo dice, en cuanto a mis asuntos, parecería que lo está escribiendo desde el escritorio de su casa. En cuanto a mis asuntos, mando a mi mayordomo Tíquico que les va a hacer saber. Pero la realidad, no sé si todos están familiarizados con el libro de Colosenses, pero fue escrito desde la prisión. Él estaba preso de su libertad. Él no tenía posibilidades de ministrar a hermanos fuera del lugar, del recinto donde él estaba preso. Por eso, la mejor manera que él tuvo fue escribir. Y tenemos muchas cartas desde la prisión. Una de ellas es Colosenses, otra de ellas muy vinculada a Colosenses es Filemón. Filemón. Pero cuando Pablo dice en cuanto a todos mis asuntos, lo que él está diciendo es en cuanto a mi condición, en cuanto a cómo está mi situación carcelaria, cómo estoy yo de salud, cómo estoy yo espiritualmente, cómo estoy yo con respecto a la visión, cómo estoy yo con respecto a la gran comisión, cómo estoy con respecto a si tengo que comer, si tengo que vestir, si tengo aliento en el Señor todavía. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico. Tíquico era el mejor candidato para dar detalles acerca de la situación de Pablo. Recuerden, nuestro punto es una relación fiel que consuela. La nueva traducción viviente dice, Tíquico les contará con detalles cómo me va. ¿Por qué Tíquico, la pregunta que me hago yo, tenía la capacidad de llevar adelante esta tarea? ¿Por qué se le confirió una tarea tan importante? Vos ponete a pensar en un hermano en la fe, que vos tengas tanta cercanía, una relación tan cercana al punto de que vos le decís, andá a la otra iglesia y contales cómo estoy. Y que vos tengas la seguridad de que esa persona no va a dar una interpretación errada acerca de tu condición. Tíquico era un candidato ideal, y luego vamos a ver por qué, para manifestar cómo estaba Pablo, porque veía las cosas desde la misma perspectiva que Pablo. Tenía la misma visión misionera o desde las Escrituras que Pablo. Si él tenía otra interpretación de todo, capaz que llegaba allá y decía, bueno, hermanos, Pablo quiere que les cuente cómo está. La verdad, para mí, está re mal. Está re mal. Yo no sé por qué está ahí. Yo que él niego la fe. Total, después pido perdón, salgo
y sigo predicando el Evangelio. La verdad, hermano, oremos para que se dé cuenta que tiene que salir. Imagínense un Tíquico así. Una persona no confiable. Una persona que no le puedes entregar. No es que Pablo le dijo, te voy a dar un informe, vos nada más dedicate a leer mi informe, no digas nada tuyo porque la vas a embarrar. No, le dijo, Tíquico, mi amigo, es capaz de contarles mis asuntos. Con detalle le va a decir cómo estoy. Yo confío en él. ¿Por qué? Bueno, dice el texto que él es amado hermano. Alguien de mucho aprecio por parte de Pablo. Estaba dentro de las filas de los compañeros que lo acompañó en su último tiempo antes del encarcelamiento. Y por el texto creemos que siguió con él mucho tiempo. Por ejemplo, Hechos 24 dice que lo acompañaban varias personas a Pablo y entre ellos está Tíquico. Un predicador dice, era amado por Pablo como hermano en Cristo. También Pablo con esta carta lo que quería de alguna manera con los colosenses era que ellos también aprecien a Tíquico cuando llegue. Con esta carta llevada por Tíquico, cuando ellos leían y decían, Tíquico nos va a decir en detalle cómo va, perfecto. Si Pablo lo dice, confiamos. Tíquico, ¿cómo está Pablo? Contanos. Si Pablo te ama, como dice acá, nosotros también te vamos a considerar y amar. Debes ser un hermano en Cristo genuino. Hay un merecimiento un reconocimiento por parte de Pablo de que Tíquico era apreciado dentro de las filas del ministerio. Era un creyente digno de ser amado por todos, por dos razones. Una, porque Dios nos manda a amar a todos, amarnos los unos a los otros, eso dice Juan 13:35, pero también por su testimonio personal. Nosotros debemos amar a todos, sin lugar a duda, debemos perdonarnos, es una orden, pero judicialmente podemos estar bien entre todos nosotros, pero relacionalmente quizás hay que construir. Si un hermano me defrauda de una manera descarada, lo más probable es que lo tengo que perdonar, si no yo estoy en pecado, pero no es que voy a hacer como si nada pasó. Se tiene que volver a construir una relación. Tíquico ya estaba judicialmente y relacionalmente en condiciones de ser recibido como un testimonio fiel. Es nuestra siguiente característica, dice, fiel ministro. La palabra ministro es de donde surge la palabra diácono, mayordomo. Vos le podías dar cualquier tarea a Tíquico y Tíquico la iba a hacer hasta por ahí mejor de lo que le pedías. Era fiel, era un fiel siervo del Señor y también siervo de Pablo. Eso es precioso. Tener a alguien y que seas vos, una persona que no solamente sirve al Señor, sino que a sus amigos, a sus amistades, se sirve, no se sirve de ellos, les sirve a ellos. Tíquico, por más que la palabra siguiente es que lo consideraba un consiervo, alguien que estaba a la par, Tíquico se ponía por debajo de Pablo, al servicio de Pablo, voluntariamente. Se consideraba un esclavo de Cristo y un esclavo de sus hermanos, incluyendo a Pablo. Era alguien digno de confianza. Un comentarista dice, Tíquico era uno de los amigos íntimos de Pablo, un mensajero muy valioso. Él había acompañado a Pablo hasta finalizar el tercer viaje misionero. Pasó tiempo con Pablo en Roma durante su primer cautiverio. Había sido comisionado por Pablo para llevar hasta su destino no solo la epístola a los colosenses, como se deja ver acá, sino la epístola de Filemón, como lo indica en una comparación en la carta de Filemón, pero también llevó la carta de los Efesios. Miren la magnitud de la importancia de Tíquico y su relación con Pablo, al punto que tenemos 3 cartas inspiradas por Dios en nuestras manos, gracias a que Tíquico hizo su tarea de manera fiel.
Dios quiera formar en vos y en mí una persona así. Porque no solamente tus pastores van a ser beneficiados, sino tus amigos también. En que digan, no, yo con él confío plenamente. Me conoce hasta lo íntimo, me conoce todo. Me vio llorar, me vio pasar hambre, hasta me cambió la ropa cuando estuve enfermo, no sé, me conoce todo. Yo sí le puedo decir a alguien, mira, yo no puedo hablar, pero él sí, que él te cuente mi vida porque la sabe toda. Y es fiel. Yo le pido algo y él lo hace por amor de Dios y por a beneficio de los otros. En otra parte, en Efesios 6:21 dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Él no solamente era fiel y amado, sino consiervo. Mostraba las capacidades para servir junto a otros, confiable para llevar tareas mandadas por otros. Pablo confiaba que haría bien su tarea y sin deformar sus intenciones, como ya hemos dicho. Hermano, ¿cómo sos vos trabajando en pareja, en grupo? ¿Cómo sos con tus consiervos? ¿Cómo te mostrás en estas relaciones que tenés que formar? ¿Tenés esa virtud de ponerte por debajo de los otros? Aunque son pares, trabajar juntos en busca de la gloria de Dios y no la gloria de nosotros. ¿Sos capaz de trabajar atrás del telón con tal de que tu amigo en la fe, tu hermano en la fe, pueda llevar el evangelio a otros quizá? Tíquico era así. Tíquico era así al punto que Pablo lo vio tan fiel que en el último tiempo de su vida empezó a enviarlo a Tíquico no solamente para llevar cartas, sino para pastorear. Impresionante. En 2 Timoteo 4:12 dice, pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando empieza a decir, ¿por qué estoy solo? Solo Lucas está conmigo. Pero en un momento dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico era capaz ahora ya de trabajar en vidas. La confianza que tenía Pablo en Tíquico era tal que él estaba tranquilo que si Tíquico estaba en otra iglesia pastoreando, estaba pastoreando no según Pablo, según la palabra de Dios. Estaba haciendo la tarea de manera fiel. Tito 3:12 dice, cuando te envíe a Ártemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Tíquico era de los pocos que Pablo podía elegir para enviar a una tarea tan santa como la de pastorear, supervisar una iglesia. ¡Wow! Hermano, ¿qué tipo de tarea iba a cumplir de manera fiel Tíquico? Esto es precioso. Miren conmigo el texto. ¿Cuál era la tarea según versículo 8? La tarea dice, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Las palabras escritas por Pablo y el informe desde la perspectiva de Tíquico a los hermanos. Este hermano era capaz de consolar los corazones de otros. La palabra consolar ahí habla de una persona que se pone al lado para rogar, para animar, para exhortar, para levantar. Ese es el consolador. Alguien que se pone al lado. Es más, es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo. El consolador, el paracletos. Bueno, esta palabra paracaleo es de la misma raíz. Alguien que se pone al lado. Tíquico era esa persona que iba a llegar a los colosenses y con sus palabras y con la palabra de Dios, las cartas, iba a exhortar a los hermanos, a alentar a los hermanos a vivir para Dios. A que vale la pena vivir para Dios. Pablo está animado, Pablo está en la cárcel, pero la palabra no está encarcelada. Vamos, hermanos, Pablo está bien, miren la carta. Esto hay que mejorar, acá hay engaño, acá hay esto,
Tíquico era capaz de consolar los corazones de otros. Proverbio 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra confortar, como ya dijimos, tiene todos esos atributos. Qué hermoso. ¿Cómo es tu relación con los hermanos? ¿Cómo es la tuya para con ellos? Miren conmigo el versículo 9 ahora, porque ahora aparece una persona, y voy a tratar de ser más rápido ahora sí, si no me van a apedrear. El versículo 9 aparece una persona interesante, dice, y con él, o sea, lo añade a todo lo que acabamos de hablar de Tíquico, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. ¡Pum! Hizo el sándwich. Acá, todo lo que aquí pasa es como que lo añade a Onésimo a la gran tarea de Tíquico. Onésimo tiene las mismas características que Tíquico. Dice fiel y amado hermano. No sé si todos están conscientes de quién era Onésimo, pero hay una carta que habla pura y exclusivamente de Onésimo, quizás se deja ver obviamente lo que hizo y cómo Filemón, su dueño, porque él era esclavo y ahora hermano en la fe, tenía que tratar. Había sido esclavo de Filemón, pero se había fugado de su amo. En Roma, Onésimo se encontró con Pablo en la cárcel y allí se convirtió. El apóstol lo envía de nuevo a Colosas, portando la epístola a Filemón. Pablo lo describe como uno de vosotros. El antes infiel, pero ahora fiel. El antes odiado, pero ahora amado. Antes esclavo, pero ahora hermano. Es muy fuerte este encuentro de Tíquico llevando un rollo que dice carta a los colosenses y el otro rollo carta a Filemón y atrás de él por ahí Onésimo asomando la cabeza, acá estoy, con miedo de qué va a pasar, pero Pablo se asegura de añadirlo junto con Tíquico a alguien fiel, alguien amado, un hermano. No solo Tíquico era digno de confianza, dice Samuel Pérez Millos, para informar a los colosenses sobre Pablo. Onésimo estaba incluido porque también era fiel. La gracia había producido un cambio transformador en Onésimo, que hacía honor a su nombre, que ahora significaba, porque Onésimo significa útil o provechoso. Hermanos, para pasar al otro punto, una relación fiel o confiable que puede exhortar y consolar vidas, no solo está basada en la estabilidad que hallamos en Tíquico, sino en la restauración que vemos en Onésimo. En estas relaciones vemos que Pablo tenía amistades significativas con aquellos que llevaban la palabra, pero que también eran transformados por la misma. Onésimo era el ejemplo. Tíquico por ahí era el ejemplo de alguien que lleva la palabra con una actitud fiel. Onésimo era una persona que mostraba, miren lo que hace la palabra. Onésimo. Se lo traemos otra vez. Ahora es útil. ¿Cómo no van a ser consolados los colosenses al ver a Onésimo cambiado? ¿Cómo no van a decir, wow, la palabra, mirá lo que hace? Y lo hizo mientras Pablo estaba en la cárcel. Hermano, eres similar a Tíquico. ¿Puedes considerarte una persona apta para cumplir fielmente un ministerio? ¿Se puede encargar en vos la tarea de llevar adelante la palabra a otros para que ella obre? ¿Te consideras como Onésimo, quien era inútil antes, pero ahora útil para la obra? ¿Mantienes relaciones tan cercanas con otros al punto de que ellos pueden tener certeza de que te conocen verdaderamente? ¿Y qué vos hacia otro? ¿Te das a conocer así? Segundo punto, del 10 al 11, compañerismo leal que estimula. Vimos relación fiel que consuela, compañerismo leal que estimula. 10 y 11 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí.
Aristarco, hermanos, estuvo implicado con Pablo en el tumulto producido en Éfeso. Acá se lo dice como mi compañero de prisión. Mi compañero de prisión. Ahora, Aristarco no estaba preso. Algunos creen que quizá Aristarco era un preso voluntario. No sé si eso existía, la verdad. Pero era tal el compañerismo y la lealtad que tenía Aristarco para con Pablo, que él se sentía preso con él. En Hechos 19:29 dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo. Era de la iglesia en Tesalónica y fue enviado por ella para acompañar a Pablo y otros hermanos, llevando la ofrenda a Jerusalén. También era confiable como Tíquico. No se sabe si estaba entonces, como dijimos, realmente preso, pero sí su compañía era tan apreciada por Pablo. También lo acompañó en momentos difíciles como cuando estuvo el naufragio, no sé si todos leyeron en Hechos 27. Lucas dice, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. ¡Wow! Aristarco daba, es como que así, el corazón de Aristarco, lo doy todo por Pablo, decía. Lo sigo hasta la muerte. Compañero fiel. Era un colaborador de Pablo. ¡Wow! Para no perder o no, tenemos que ganar tiempo para aprovechar el tiempo, como aprendimos ayer. Pero te hago una pregunta para seguir. ¿Te identificás con Aristarco? Esa lealtad tal que te encerrarías en una cárcel con una persona. Enfermarías con esa persona. La irías a cuidar de ser posible. Le entregarías tu ropa a la persona, no por cualquier razón. Aristarco no es que tenía una lealtad desmedida hacia Pablo. No es que decía, bueno, no importa, Pablo, si vos te desvías de la fe, yo te sigo a todas partes, Pablo, porque vos diste la vida por mí. No. Aristarco lo seguía a Pablo y ministraba la vida de Pablo y era útil para Pablo porque Pablo hacía la obra de Dios. Porque atrás de Pablo había fundación de iglesias, había personas que se salvan, había el evangelio corriendo por todo Asia y Europa. Miren qué otra persona aparece dentro de este grupo. Es un grupo de 3 dentro de este tema del compañerismo leal. Juan Marcos. Dice, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. No sé si todos están familiarizados con Juan Marcos, pero tenemos que ser ágiles. Pero Juan Marcos, pariente de Bernabé, algunos no saben si era sobrino, primo, pero pariente de Bernabé, con todo el deseo del mundo, creyente en el Señor, quiso acompañarlos en un viaje misionero, pero a mitad del viaje misionero se echó para atrás, como decimos nosotros, volvió a su lugar. Eso a Pablo no le dio confianza para el siguiente viaje misionero, y cuando propusieron el siguiente viaje misionero, Bernabé, que era el pariente y es hijo de consolación, dijo, vamos a darle otra oportunidad a Juan Marcos. Ya habrá crecido. Y Pablo dijo, no. Y el otro dijo, sí. Y Pablo dijo, no. Y sí, no, sí, no. Y fue grande el altercado al punto de que Pablo agarró a Silas, prefirió ir con Silas a un lado y Bernabé, con Juan Marcos, a otro. ¡Wow! Juan Marcos. Esta carta la está escribiendo Pablo y menciona a Marcos. Algo pasó entonces en la vida de Marcos. Lo estamos metiendo dentro de esta compañía leal. ¿Qué sucedió con Juan Marcos? Bueno, algunos dicen que Pedro fue parte de esta restauración de Juan Marcos, porque en 1 Pedro 5:13 dice, los que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y también mi hijo Marcos.
Eso lo vemos esta única vez. Mi hijo Marcos. Parecería que Pedro de alguna manera adoptó a Juan Marcos para sí, lo nutrió, quizás algunos ya sacando conclusiones dice, le dio una nueva oportunidad, así como el Señor Jesús la hizo con Pedro, lo restauró, lo colocó y lo encomendó. Y tenemos a Juan Marcos como escritor del segundo evangelio que tenemos inspirado. Así de tremendo es la lealtad que obtuvo Juan Marcos. Y luego vemos entonces a Pablo agarrándose ahora de un Marcos confiable y dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo lo estaba diciendo a horas, a días, a un tiempo de morir. Con vos, Timoteo, tráelo a Marcos porque me es útil. ¡Wow! ¿Cómo cambió el paradigma en la vida de Juan Marcos? Muestra esperanza. Podemos ser un Aristarco, podemos ser alguien estable, pero también podemos ser un Juan Marcos que quizá fallamos hoy, pero el Señor nos restaura y nos coloca y nos da una nueva oportunidad para poder para ser parte del ministerio. Y si es así, hermano, tu condición, Dios te va a rodear de relaciones significativas que quieran cumplir la gran comisión. El siguiente es justo, y no tenemos mucho que hablar de Jesús llamado el justo. No hay otros versículos que hagan referencia de él, sin embargo se lo añade a este trío que tienen una característica en común, dice el texto. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Estuvo buenísimo ver que ayer en diferentes sermones obtuvimos información del peso que Pablo tenía por el pueblo de Israel, la congoja en el corazón, la aflicción y el amor tan grande que tenía que él decía, hasta me haría anatema con tal de que Israel llegue a conocer el Evangelio. Era muy grande su amor. Y acá nos deja ver cuando menciona que de todos sus amigos, de todas sus relaciones significativas, estos tres nada más, no es que estos tres eran los únicos salvos, había mucho pueblo de Israel que había llegado a la convicción de pecado, había llegado a los pies de Jesús, pero solo ellos tres estaban en las filas de amistades y relaciones importantes para Pablo, para el servicio a Dios. Solo ellos tres. ¿Qué implicaba? Tengo que pasar algunas cosas de largo, pero ¿qué implicaba que Jesús el justo, junto a Marcos y junto a Aristarco, estén al lado de Pablo? Implicaba rechazo. Rechazo. Si Pablo había sido rechazado, ¿cómo no iban a ser rechazados ellos también? En nuestro pasaje de 2 Corintios 11, que lo hemos mencionado, dice que él estuvo en muchos problemas, dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Y como que lo quiere incrementar más y dice, peligros de los de mi nación, mi patria. Tengo miedo de encontrarme con los de mi nación y peligro entre los gentiles. Y sigue. Justo Marcos y Aristarco, si se sumaban a Pablo, estaba el combo completo. O sea, recibían lo mismo. Iban a recibir lo mismo. El rechazo de los judíos por parte para con ellos implicaba una cuota de rechazo. Por seguir a Pablo experimentarían todo eso. Pero vemos que ellos estuvieron dispuestos a jugarse por el Señor y su siervo, a pesar del precio que tendrían que pagar. Una compañía leal. Era tan leal que Pablo termina, para terminar esta virtud, dice que esta lealtad en él generaba un estímulo. Versículo 11 al final dice, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Esa palabra estímulo es un consuelo. Me gustó porque significa arengar, significa dar un discurso pero fuerte. Arengar es como hablarle al pueblo y decirle, vamos, que podemos.
Es como una hinchada a su equipo de fútbol jugando. Estos tres eran como una hinchada a Pablo diciéndole, vamos Pablo, vamos que se puede. Dale, escribí porque hay pueblo todavía. No sé cómo habrá sido el estímulo, con palabras o con presencia, pero su compañía era tan leal que generaba en Pablo un decir, este trabajo no es en vano. Este trabajo no es en vano. Todos necesitamos amigos así. Una frase, una cita de John Stott que me pasó Matías, el pastor Albacini, del libro Desafíos del Liderazgo Cristiano, dice, todos necesitamos también amigos fuera del ámbito familiar, especialmente si somos solteros. Es bueno orar para que Dios nos dé alguien a quien podamos considerar un amigo del alma. Como solemos decir, alguien con quien podamos compartir profundamente nuestras experiencias espirituales. Me pregunto si valoramos lo suficiente el regalo de Dios de la amistad. ¿Cómo completarían el siguiente versículo escrito por Pablo? Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló ¿con qué? ¿Cómo termina el versículo? ¿Cómo consoló Dios a Pablo cuando estaba cerca del colapso? Los cristianos súper espirituales probablemente dirían, Dios nos consoló con la afirmación de su amor, o Dios nos consoló con la presencia de Jesús. Pero no es así como continúa el texto. Nos consoló con la venida de Tito. Termina el pasaje así. Es decir, la llegada de un amigo cercano y las noticias que él trae. Dios utiliza esta necesidad humana de la amistad para darnos su consuelo y cuidado. Qué hermoso. Hermano, una compañía leal que estimula, que estimula. ¿Sos así para con tu prójimo? ¿Sos así para con tus amigos, hermanos en la fe? Si no, te animo a hacerlo y a buscar personas así. Tercero, un interés esforzado que es genuino. Dice versículo 12, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Epafras, alguien también súper importante en las filas, en las amistades de Pablo, considerado por él también como un amado consiervo, fiel servidor de Cristo, eso dice en Colosenses. Se cree que Epafras en realidad es el fundador de la iglesia en Colosas. Pablo, la mayoría de los comentaristas serios consideran que no conocía, no fundó Colosas. Sin embargo, su corazón sí estaba con los colosenses. Qué impresionante la vida de Epafras. Dice que él tenía un interés genuino, un interés que intercede, un interés esforzado. Dice la palabra siempre esforzándose intensamente. Son palabras muy fuertes que hablan de alguien como estirando el brazo al punto del desgarro, de querer llegar a lugares donde no puede llegar. ¿De qué manera se estiraba Epafras en su interés por los hermanos? A través de la intercesión, oración, sacerdotal quizá, como un hermano, dando sus oraciones en dependencia al Señor. Su anhelo más grande. Vieron un interés esforzado y genuino. No es que Epafras quería que ellos estén bien para no tener problemas en su vida. No, él quería que estén bien, firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. No en la voluntad de Epafras o de Pablo. Su oración era que ellos encuentren estabilidad
en Dios. Más sabiendo que Epafras fue seguramente el que trajo el informe inicial a Pablo de la confusión que había en Colosas, de toda esa mezcla que había de creencias, y por el miedo, capaz que hasta le dijo a Pablo, Pablo, ¿me instruís con algo? Y Epafras, en vez de ir con la carta, gracias, me voy corriendo porque estoy ansioso para que esto, se quedó. Tíquico fue el que lo llevó y Epafras se quedó orando, pero su corazón se iba con la carta y sus oraciones al Señor. Un interés esforzado. Imagínense si Pablo no hubiera escrito esto, quizás llegaba Tíquico con la carta, lee y dice, ¿y Epafras dónde está? Ah, está allá todavía. Ya se borró. Era obvio. Si somos re problemáticos acá. Habrá buscado otra iglesia. Pablo quiso asegurarse también de que los colosenses sepan que Epafras estaba interesado por ellos. Interesado. Yo creo que este pasaje a un pastor lo tiene que alentar porque hablábamos con uno de los pastores, estar de manera biocupacional muchas veces te deja como un sinsabor de que no llegás a nada, de que estás trabajando y estás perdiendo el tiempo porque podrías estar visitando, estudiando. Y eso es feo, esa sensación. Pero leer un Epafras, que directamente no estaba con la congregación, estaba a kilómetros de la congregación, estaba en Roma, y él no estaba como afligido diciendo, oh, no, yo no estoy haciendo la obra acá. Si él estaba haciendo la obra, su corazón con sus hermanos, con los suyos, orando al Señor intensamente. Hermano, pastor, nunca vas a llegar, ni tiempo completo, ni biocupacional, no vas a llegar nunca a abarcar lo que Dios abarca en la obra. Por eso lo más importante es tener un interés esforzado y genuino, que se manifiesta a través de la oración, la intercesión. Si nosotros no tenemos una dependencia constante en Dios, estamos al horno, nos va a agarrar estrés, nos vamos a quedar pelados más de lo que ya estamos. Se me va a caer la barba. Pero se entiende. Miren qué lindo también ver dos nombres más en este punto. Lucas, el médico amado, os envía saludos. No lo menciona tanto, parecería que no tiene muchos atributos Lucas acá, pero Lucas es Lucas. Lucas entra dentro de la categoría de los que venimos mencionando. Lucas, el autor de Hechos, el autor del Evangelio de Lucas, el que viajó con Pablo al punto de que ya empezó a escribir en primera persona, nos embarcamos, viajamos, subimos, bajamos. Estaba con Pablo ahí. Pablo al final de sus días dijo, se fueron todos, solo Lucas quedó. Lucas, el médico amado, esas palabras habrán sido tan fuertes para él. El médico que amo. Hasta quizás habrá lavado heridas de Pablo, latigazos, palazos que le dieron, piedrazos. Vaya uno a saber. Tremendo el interés genuino de Lucas y esforzado. Hasta, no sé, capaz dejó su empleo, su profesión, por seguir a Pablo. O usó su profesión para seguir a Pablo y al Señor. Y por último tenemos a Demas en este punto. ¡Wow! Aparecen nombres como diciendo, Demas. Acá debe haber un error, seguramente. Pero Demas, hay pasajes, por ejemplo, Filemón 1:24 dice, conmigo está Marcos, los envía saludos a Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas también servía al Señor, también se interesaba por otros. ¿Qué pasó con Demas? Algunos dicen que al poner y también Demas, parecería que ya Pablo, eso es una deducción, al no poner ninguna cualidad de Demas, capaz que ya veía vestigios de Demas en su falta de interés por el Señor. Pero hermanos, hay otro pasaje de Demas, pero es
desde esa carta es futura el versículo. Demas, el resultado de Demas dice en 2 Timoteo 4:10, pues Demas me ha desamparado, me ha abandonado. Era mi colaborador, ahora me abandonó, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Wow. Acá sí le dio una cualidad, habiendo amado este mundo presente. Para tener un interés esforzado y genuino por otros, tiene que haber un interés primario por el Señor. Si en tu corazón no hay amor a Dios, no hay servicio al Señor, pronto se va a descubrir que tus relaciones en realidad tienen otro interés. Buscas otro interés. Quizás buscas codearte con ciertas personas para llegar y hacer carrera dentro de la iglesia. Por ahí querés codearte con pastores porque te das cuenta que ser pastor es muy lindo dentro de la iglesia, como que te respeten, que seas autoridad. No sé, quizá Demas pensaba que era así, no lo sé, pero era un colaborador y al tiempo empezó a amar, a poner al mundo en su corazón. Y cuando ya Dios no está en el corazón, la obra de Dios no está en el corazón. Y cuando hablamos de la obra de Dios es las personas, las almas, el evangelio. Y ha abandonado la obra. Para tener un interés esforzado y genuino por otros, tenemos que velar por nuestra comunión con el Señor. Y eso se ha hecho mucho hincapié en este retiro. Mucho hincapié. Hermanos, los últimos dos prometo ser rápido porque ya me fui. Perdón, Pablo, vos podés estar 1 hora y media predicando, no pasa nada. Acá están con hambre. Ayer estuvieron 5, 6, 7, no sé, preguntas tuvieron. Hoy si tenemos 2 horas de esto no pasa nada. Aparte no reciben muchos sermones de las amistades, así que es mi única oportunidad. La voy a aprovechar, como dijo Mati. Cuarto, un vínculo edificante que alienta, versículo 15 y 17. Un vínculo, una unión edificante que alienta. Hermano, te repaso los anteriores, una relación fiel que consuela, un compañerismo leal que alienta. Y el tercero que vimos, un interés esforzado y genuino. ¿Te estás encontrando dentro de esas virtudes? Lo cuarto, un vínculo edificante que alienta. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo, cuida, mira el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Acá dejó Pablo de escribir saludos a los colosenses y ahora Pablo saluda a ciertas personas de ahí. ¿Sí? Deja de enviar saludos de terceros y empieza él a saludar. El saludo era algo que unía, que vinculaba entre la comunidad cristiana. Era tan importante el saludo que tenemos órdenes de saludar, imperativos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Saludaos, en Argentina pega bien, ¿no? Estos versículos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. 3 versículos que dice. Saludaos unos a otros con beso de amor fraternal. Esto no es muy masculino, que digamos. ¡Wow! No es un mero formalismo los saludos de Pablo. Traían la idea de unión, interés, amor. Era como decir, estoy con ustedes, oro por ustedes. Recordemos que no era una iglesia que Pablo haya fundado, sino que seguramente fue a través de Epafras. ¿Por qué Pablo estaba interesado en vincularse con estos hermanos? Porque atrás de su ministerio, no es que Pablo quería quedar bien con ellos. Atrás de su ministerio estaba el don de otorgarles madurez espiritual mediante la instrucción de la palabra.
Él quería que sus palabras sean tomadas como lo que era, o lo que sabemos nosotros que es, palabra de Dios para el crecimiento de la iglesia. Vieron que él pide hasta que se intercambien cartas. La intención de sus saludos, del saludo a la iglesia, del unirse a ellos, era para edificarles. Era para colocarlos, para afirmarlos, para estimularlos. Saluda también a Ninfas, que algunos comentaristas creen que es mujer, otros que es varón, la mayoría creen que es varón. Más allá de eso, junto con Filemón, ellos abrían sus casas para poder edificar a la iglesia. Eso es precioso. Miren el último nombre que tenemos ahí, en el versículo 17. Dice, y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Arquipo en este saludo final parece que él recibió el garrote. Se estaba despidiendo por ahí, Arquipo decía, no me toca, no me toca, no me toca, me tocó. Sabía que me iba a decir algo, por ahí estaba diciendo Arquipo. Arquipo se cree que era hijo de Filemón y Apia, y Arquipo era un siervo fiel, vamos a levantar la autoestima de Arquipo. Arquipo era un siervo fiel, joven, que necesitaba el estímulo y la confirmación apostólica de su ministerio. Era tal la fidelidad de Arquipo que cuando Epafras se fue, los comentaristas creen que Arquipo quedó, no Filemón. Arquipo quedó como encargado. Entonces, acá vemos esta exhortación de Pablo y decimos, debe ser que esté desanimado. Puede ser. Así como también relacionamos lo mismo en Timoteo y decimos, las cartas de Timoteo son porque Timoteo estaba flojo, estaba estresado y por eso le mandaba a tomar vino, era temeroso y por eso le dice, exhorta, reprende. Puede ser, pero no eran miedosos. Estaban en la obra. Estaba Pablo y le seguía a Timoteo, estaba Pablo y le seguía a Arquipo para morir por el Señor. Ser pastor, justamente la palabra, antiguamente como nosotros conocemos el papa, antiguamente se le decía papa al pastor porque era el papá de la iglesia. Entonces se le decía papa porque era el papá y nosotros tus hijos. Y papá era el primero que moría. Ser pastor era firmar tu sentencia de muerte. Entonces Arquipo no era alguien cabizbajo, que estaba escondido. Arquipo, te están hablando a vos ahora. No, pero sí necesitaba Arquipo ser estimulado, confirmado, arraigado, establecido, recompuesto quizás en su ministerio. Él le dice cuida, le dice mira, y no voy a decir qué significa porque lo vimos ayer con Matías. Es una palabra de presta atención, que no descuides esto. ¿Qué cosa? Tu ministerio, al que has sido llamado. No lo descuides. Es necesario que no le erremos acá a Arquipo. Si estás medio flojo, levantate. Si no lo estás, establecete. No es un reproche por parte de Pablo, aunque sugiere un aliento. Quizás tenía doble intención. La intención de estimularlo, pero a la vez confirmarlo ante la iglesia mediante esta carta. La carta estaba leyéndola a todos y decía, Arquipo, cuidá el ministerio que tenés en la iglesia. Sos el pastor. Velá por eso. Y la iglesia leyendo y diciendo, Arquipo es nuestro pastor. Eso dice acá. Lo está confirmando. A Arquipo vamos a escuchar porque él sigue al Señor. Esto es, en este punto que estamos viendo un vínculo que edifica y que alienta. Pablo no daba palabras al voleo, al azar. Él lo que estaba diciéndole a Arquipo lo quería edificar, no lo quería matar. En tus relaciones significativas, cuando te juntás con alguien,
no es para juzgar, no es para condenar, no es para, te voy a exhortar, mirá, a ver tu nuca. No, es para preguntar cómo estás. Por ahí Epafras le dijo, y Arquipo se quedó solo. Por ahí escribile algo, Pablo. Arquipo, presta atención, esto es una batalla, cuidá tu ministerio. Que vos le puedas decir eso a un amigo, es amor eso. No es que Pablo lo quería matar, lo estaba amando. Quería unirse quizás a Arquipo, no sé si lo conocía, pero quería unirse a él para decirle, vamos Arquipo, presta atención al ministerio que tenés, ese ministerio que el Señor te colocó ahí. Qué lindo que vos seas un amigo, un hermano, que agarre a otro, te cuente algo y vos le digas, mirá este texto, hay esperanza, hermano. ¿Estás luchando con la pornografía? Bueno, gracias a Dios que lo viste. Podrías no haberlo visto. ¿Estás luchando con el orgullo? Eso es la gracia de Dios mostrándote tu pecado. Hay esperanza, vamos. No le vas a lisonjear la oreja diciéndole, todos luchamos con lo mismo, tranquilo, tranquilo. No, lo vas a vincular, te vas a vincular con él para llevarlo al Señor. Y lo último, hermanos, me fui. ¿Vieron? Tenía que poner el cronómetro. Lo quinto, versículo 18, una sinceridad que nos compromete. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Pablo no se mostró súper fuerte. Vuelve a traer sus prisiones. No para traer lástima, sino para que sean llevadas oraciones delante de Dios y la palabra no quede presa. Pablo no buscaba amigos para satisfacción propia, sino que para formar a Cristo en otros y en Él, y para que otros conozcan al Señor. No perdía el tiempo con amigotes que lo apapachen, que lo conforten y digan, necesito un poco de abrazos, sino que era astuto en vincularse y abrirse con otras personas espirituales, con otras personas que podían llevarlo a Dios. Si a vos te pasa que no podés hablar tus cosas en la iglesia por sentirte juzgado y demás, y preferís abrirte con tus amigos en el fútbol, hay algo que está mal. Hay algo que está mal en vos, hay algo que está mal quizá en la iglesia, pero Dios no te pide que cambies la iglesia. Quizá no estás mostrándote amigo. Quizás no estás siendo fiel, leal, genuino, no te estás esforzando, no te estás interesando en otros, no estás edificando a los demás. ¿Qué podemos esperar de una persona así? Con los brazos cruzados como diciendo, acá no tengo amigos. ¿Y sí? ¿Sí? No vas a tener nunca amigos. Hermanos, para terminar, Pablo, el superfuerte, diciendo, acuérdense de mis cadenas. ¡Wow! Ahí vemos, en la noticia que vimos al principio, habla de la vulnerabilidad como una virtud. Yo no creo que la vulnerabilidad sea una virtud. Creo que la estabilidad es una virtud. Pero sí creo que la sinceridad es una virtud. La honestidad. El ser sincero, el no ser hipócrita. El no ser bicho bolita. ¿Alguna vez viste un bicho bolita? Lo tocas y ¿qué hace? Se hace bolita. Entonces vos vas a la iglesia, ¿cómo estás? Bien, bicho bolita. ¿Cómo fue tu semana? Bien, el Señor, bicho bolita. Tampoco que te vas a poner a llorar y decir, sí, hermano, no, paren el culto, estoy mal, estoy mal. Estoy mal, no hay esperanza para mí, no, no, no. Pero sí, hermano, te digo la verdad, es de valientes mostrar nuestra debilidad. Es de valientes mostrarse débil. Mostrarse realmente como lo que somos. Pecadores, frágiles, vasos de barro. Hermano, solamente para terminar, ver estas virtudes en el Evangelio es precioso. No lo tengo acá escrito, pero venía pensando en esto. Las 5 virtudes están plasmadas en nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor amigo.
La palabra amigo no se ve mucho en el Nuevo Testamento, salvo en Juan 15, cuando él dice, ya no llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque no hay mayor amor que este, el que un amigo dé la vida por sus amigos. El que uno dé la vida por sus amigos. Ya no llamaré siervos, ¿por qué? Porque les he dado a conocer toda la voluntad del Padre. Les he dado el Evangelio. Me conocen. Y como me conocen, ya no son mis siervos que no conocen lo que está pasando en la casa. Son mis amigos. Nuestro Señor Jesús fue tan fiel, tuvo una relación tan fiel, se acercó tanto a nosotros, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo y se humilló. Él estaba en el peldaño más alto de gloria y no había un peldaño más arriba que ese, y se despojó de todos sus derechos para acercarse a nosotros y ir al peldaño más bajo de humillación. No hubo un peldaño más abajo que ese, por nosotros. Por nosotros. Así tendríamos que decir, por nosotros. Sí, por nosotros. Qué lealtad más maravillosa. ¿A qué? ¿A nosotros? Él no fue leal a nosotros. Él fue leal a la voluntad de Dios. Él no fue fiel a nosotros. Él es fiel a las Escrituras. Él con el pecador no se junta. Ahora al humilde le da gracia. El que viene a mí no le echo afuera. Pero los soberbios, qué amor, qué amistad. Un interés esforzado, genuino. Se estiró su mano al punto que la estiró tanto que le clavaron un clavo. La estiró tanto que murió en una cruz. Un vínculo tan grande con nosotros que nos edificó. Él es el máximo candidato que nos llevó a Dios. Eso dice 2 de Pedro 3:18. Él vino para llevarnos a Dios. Él es la palabra viva que nos llevó a Dios. Y Él, en el último punto, que dice que es una sinceridad que nos compromete, ver a nuestro Señor Jesús, tomando a nuestro Salvador, tomando forma de hombre, teniendo hambre, llorando, siendo tentado, pasando necesidad, acercándose a 3 discípulos y diciéndole, estoy triste hasta la muerte. Diciéndole al Padre, ¿por qué me has desamparado? Todas esas virtudes humanas y sin pecar, Él es el hombre al cual nosotros podemos decir, Él es semejante a nosotros, Él nos puede entender. Él nos puede entender, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros podemos ir a Él y decirle, Jesús, estoy pasando por esto, vos me entendés. Vos me entendés. Por más que nunca pecaste, vos me entendés. ¿Sabés lo difícil que es esto? ¿Sabés lo difícil que es pasar necesidad, Dios? Y lucho con mis finanzas. ¿Sabés lo difícil que es ser padre? Porque viste las relaciones. ¿Sabés lo difícil que es tratar con los chicos? ¿Sabés lo difícil que es servir a Dios y cumplir su voluntad? Y vos dijiste, si es posible, pasa de mí esta copa. Vos le dijiste eso a tu padre, pero después le dijiste que no sea mi voluntad, sino la tuya. Vos tuviste, yo estoy en lo mismo. No quiero hacer la voluntad de Dios, pero quiero hacerla. ¿Qué hago? Él es el único que puede interceder por vos, rogar por vos, ser un abogado cuando pecás, ser el juez que te libra, ser el que media por vos. Él es el amigo precioso. Hermanos, si vos no tenés amigos, tu máximo anhelo es ser semejante a Cristo. Y si sos semejante a Cristo, vas a tener amigos. Que sean amigos conforme a la palabra de Dios.